Ahora los dejo con Jorge Valverde. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuánto aprendizaje de mis colegas. Me gustó muchísimo lo de Isaac. Obviamente que lo de... hay algo que aprendí de Isaac que no tenía presente con el tema del ámbito hospitalario. ¿Qué decir del humanismo que tiene Mauro? Porque lo conozco hace mucho tiempo. Y bueno, cuánto aprendizaje también de Elsa, así que me llevo más de lo que voy a dejar seguramente. Pero en principio quiero agradecerte o agradecerle a la presidenta del colegio de TO, a Rosalind Negrón, bueno, a Elsa Orellano, a Mauro Bastías y a Isaac Guerrero por compartir conmigo este encuentro y esta sabiduría que cada uno traemos y que todos obviamente somos maestros y alumnos a la vez porque cada uno deja y se lleva un poco de lo que el otro trae, ¿no? Con respecto a lo mío, quiero transmitir un poco de cómo visualizo la frase reimaginando el hacer desde la perspectiva de nuestra carrera, ¿no? Yo obviamente la visualizo como reinventarse en el día a día, porque como bien dijo Isaac, las reglas en relación a la pandemia cambian, es decir, van mutando porque las conductas de las personas mutan y todo esto se da porque la gente se cansa de hacer cuarentena y porque tiene necesidades que son de libertad, de ocio, de relaciones humanas, de necesidades económicas, educativas, laborales, afectivas. Este reinventarse en el día a día nos vino a dar un poco de una cachetada de realidad, donde creíamos que todo era estar en un consultorio, todo era clínica o todo era detrás de un escritorio, y hoy por hoy nos viene a enseñar que un teléfono móvil también es una herramienta para nosotros y que nos sirve para podernos comunicar con el paciente a la distancia. A veces creemos que el paciente tiene que estar frente a nosotros y en esta oportunidad el usuario o cliente o paciente también puede comunicarse con nosotros a través de esta herramienta que teníamos casi olvidada o casi sin pensar que era algo tan útil para nosotros, ¿no? Por otro lado, reimaginar, como bien decía Mauro, esa palabra re, que es como reinventarse, también tiene mucho que ver porque producto de la pandemia, cuánto de nosotros o cuánto de nuestros colegas han perdido trabajo o han tenido que de alguna manera reinventarse o relegar algunas horas en un trabajo porque a lo mejor eh, el, el jefe o la institución o la asociación o la fundación no puede pagar el salario que venía pagando hasta hace tiempo atrás, hasta que en marzo o en febrero se fue agudizando la pandemia y hoy estamos en octubre, casi 8 meses de pandemia. Tuvimos que reinventar, obviamente sobrevivir, digamos, de alguna manera, para poder ser un sobreviviente de la pandemia y ser alguien que salga de esta situación de manera airosa, porque obviamente como TEO tenemos ese valor agregado que es la imaginación y que uno sobrevive y uno se reinventa en el día a día, obviamente y lógicamente, producto a veces, como también dice Mauro, de la política de salud que viene trasladando o transmitiendo Latinoamérica en lo que tiene que ver con la política de salud, ¿no? Obviamente que los pilares básicos de cada país tienen que ver con el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo.
y en estos 4 pilares básicos que tenemos, al menos en Argentina, todo esto se ha desvirtuado en función de esta pandemia y obviamente como terapeutas tuvimos que salir del escritorio, volver de vuelta a las raíces del año 1900 y pico, y fíjense, casi tuvimos que retroceder 100 años para retomar lo que habíamos olvidado y retomar esto para recomenzar como una nueva terapia ocupacional, ¿no? Porque la verdad que veníamos de una manera y hoy por hoy hay que reinventarse y salir de vuelta al ruedo, ¿no? Con respecto al rol como terapeuta, mi pregunta, o que es la que tengo que resolver, ¿cómo usted ayuda a sus pacientes o consumidores o estudiantes a reimaginar el hacer? Yo creo que desde mi rol, lo que hicimos con respecto a mi función dentro de lo que tiene que ver con la salud, hoy bien decía, yo cumplo una pequeña función dentro de los hogares que pertenecen a mi familia o a la madre de mis hijas, en donde yo tengo una pequeña participación. La idea de trabajar con la parte de enfermería, con la parte de psiquiatría y obviamente con la parte mía de salud mental, es reorganizar la rutina de los pacientes, desplegar las herramientas que se habían, como bien decía hace unos momentos, se habían olvidado para contener a los que no pueden soportar el encierro. Hay muchos pacientes que tenían una cierta rutina y hoy no pueden salir ni a la vereda, por lo tanto tenemos que tratar de contener desde la palabra, no más que eso, tratar de contener esa ansiedad que demuestran, porque obviamente quieren salir, quieren tener libertad, y la libertad lamentablemente hoy se ha visto bañada en un manto de tristeza, porque muchos de los pacientes han perdido a su familiar, a un ser querido, y muchos tal vez, en mi caso, en el caso de muchas personas, no saben que todavía o qué realidad le espera, porque una cosa es estar dentro de un hogar, de un geriátrico o de una clínica, y otra cosa es volver a la realidad y empezar a encontrarse con cosas que no, por protección nuestra, para con ellos no la hemos transmitido. Entonces, otra de las funciones nuestras es tratar de que al desplegar las herramientas de contención para los pacientes también tenga que ver con aquellas personas que antes iban a un centro de día y hoy lo único que tienen, en el caso del argentino o del uruguayo, es el mate, compartir un café, compartir un cigarrillo, compartir las charlas o las amistades dentro de la institución, compartir un programa de televisión. En nuestro caso, lo que hicimos es, dentro de todo lo que tiene que ver con la pandemia, es comenzar a utilizar el sistema de videollamadas, pero solo para aquellos que pueden o están en condiciones de responder una videollamada, porque en el caso nuestro tenemos 3 tipos de poblaciones. Una es la población que tiene que ver con el consumo de sustancias, la otra población tiene que ver con pacientes psiquiátricos y la otra población tiene que ver con los adultos mayores. Con respecto a esta población, ahí dividimos en 2, los autoválidos y los pacientes que tienen un grado alto de dependencia, que son los que realmente no pueden transmitir o recibir una cierta información de la familia, porque el grado de demencia es severo y obviamente no tiene sentido para ellos porque no van a comprender lo que la familia está o quiere hablar o quiere transmitirlo. Entonces, lo único que podemos hacer es una videollamada entre profesionales para que ellos puedan de alguna manera canalizar o nosotros podamos transmitirle la situación de su familia, ¿no? De su familiar.
También tenemos, dentro de lo que tiene que ver con la videollamada, nosotros utilizamos mucho el perfil del alojado, porque a veces no es fácil hacer una videollamada con un paciente recién ingresado, porque tiene el grado de ansiedad muy alto y porque obviamente no puede interpretar, no es lo mismo salir de una clínica de internación o ingresar a una residencia, porque son distintas realidades, ¿no? Entonces, dentro de esta realidad, uno tiene que reinventar un montón de estrategias para, para que estas personas, la ansiedad no avance tanto y que no se descompensen y tengan que volver a reingresar a una clínica psiquiátrica, ¿no? Pero bueno, también tengamos un poco de... esto nos hace un poco como un llamado de atención, porque nosotros, en nuestro caso, solo trabajamos con pacientes alojados, no trabajamos con pacientes en domicilio, por lo tanto, la visión nuestra tiene mucho que ver con la parte de internación. Así que en el caso mío, solamente me circunscribo a los pacientes alojados en internación. Entonces, de alguna manera somos un poco un comunicador o comunicadores de lo que nos transmite la familia para ciertas personas y somos, digamos, como un intermediario entre lo que nos quieren decir ellos, la familia, y lo que debemos transmitir a los pacientes. ¿Por qué? Porque no podemos transmitir todo lo que pasó en el exterior. No podemos transmitirle a un paciente que falleció la mamá, el papá, la abuela, el hijo, el sobrino. Hay un montón de cosas que no podemos transmitir, como cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque obviamente, como hoy decía, el grado de ansiedad después puede perjudicar al paciente, obviamente también repercute en lo que tenga que ver con los profesionales, porque después tenemos que reforzar todo lo que tiene que ver con la contención y esto a veces nos desborda a nosotros, así que por lo tanto es todo un rehacer, reimaginar en el día a día. No todos los días los pacientes están con buen ánimo, porque obviamente no todo el mundo puede entender de que fuera de esa puerta hay otra realidad, que en Santa Fe hay una determinada cantidad de personas positivas, entonces no todo el mundo está en condiciones, es decir, los alojados no están todos los días con el ánimo de entender. Hasta hace 2 días atrás había 300 contagios en Santa Fe y hoy hay 170 aproximadamente, y no todos los días, como decía, los pacientes se levantan de buen ánimo, así que imagínense estas personas en la clínica de internación psiquiátrica, ¿no? O en los hogares, que no es lo mismo la población que está internada en clínica o en residencia, aquellos que están solamente en un domicilio y que pueden sentarse en la vereda, más allá de que no pueden ir a hacer actividad del centro de día. Entonces, hay una diferencia entre los que están alojados en clínica y hogares, aquellos que no son alojados, pero que están con su familia. Acá hay un abismo, entonces nosotros tenemos que en el día a día permanentemente tenemos que estar reinventándonos, porque acá hay muchas cosas que entran en juego, como mayor consumo de yerba mate para tomar mate, mayor consumo de cigarrillos por el tema de la ansiedad. Hay que permitirles que se quede un rato más a mirar la televisión o una película, utilizar un poco más el servicio de teléfono fijo y móvil, el uso de las tablets, es decir, hay un montón de recursos que tenemos que tratar de permitir, porque obviamente la ansiedad juega un papel fundamental en los pacientes y a veces estos desbordes se deben obviamente al tema del encierro, ¿no? Como otra pregunta, en el reimaginar el hacer, la verdad que no encontré mejor
Hoy creo que la federación, creo que este lema nunca mejor pensado para esta época del 2020, como reimaginar el hacer, porque la verdad que fue algo, creo que en esto casi este siglo, ¿no?, que pasó, me parece que nunca pasó algo así, así que me parece que esta sigla es fantástica para que nosotros podamos reimaginar o repensarnos hasta como personas, ¿no?, hasta como profesionales. Yo creo que mi aporte desde mi aporte como profesional, yo lo único que puedo aportar es como consejo a una que otra alternativa, es que cada profesional sabe las necesidades de cada paciente, cada profesional sabe cómo transmitirle a su paciente, cómo transmitirle un poco de tranquilidad dentro de este marco de locura que está viviendo la sociedad, esta sociedad tan líquida, donde todo tiene que ser ya. E imagínense ustedes que a veces en las redes la gente está un poco harta de ver más de lo mismo, y obviamente la sociedad hoy quiere tener libertad, como hoy les decía al principio, quiere tener otra economía, quiere volver a juntarse con su familia. Entonces, en este marco de tanta locura que hay, creo que mi único consejo es, o mi única palabra es paciencia, ¿no?, que transmitir desde nuestra herramienta teórica que nos trasladó o que nos permitió la universidad como profesional, para mí, ¿no?, es la palabra paciencia. Seamos pacientes, que en algún momento, como bien decía Isaac, se va a encontrar la vacuna, y que por el momento tenemos que convivir con esto con mucha responsabilidad, usando cubrebocas y tratando de sobrevivir a todo esto para que podamos salir adelante y el año que viene sea un año de nuevas reinvenciones y sea un año, al menos desde nuestra perspectiva, sea un año de mucho trabajo, de mucha reimaginación, de mucha reinvención, y que podamos brindar y decir, bueno, ya pasó y es solamente fue como un mal sueño, ¿no? Así que bueno, para concluir, para dar lugar a las preguntas, hay una cierta necesidad ocupacional, ¿no? Y bien, yo creo que esta necesidad ocupacional es la percepción de una brecha ocupacional que altera el sentimiento de satisfacción de vida de la persona, en donde modifica la participación de la persona en el desempeño ocupacional, ¿no?, de estas ocupaciones significativas. Esta necesidad ocupacional de hoy es distinta a partir del mes de febrero. Esta necesidad ocupacional, creo que a nosotros, dentro de esta lamentable pandemia, nos ha hecho repensar que realmente somos tan valiosos como otras disciplinas. Así que me parece que esta necesidad ocupacional tiene que ser repensada, como bien, o reimaginando o reimaginada, ¿no? Tiene que, de alguna manera, como profesionales, tenemos que aportar este granito de arena y, obviamente, tratar de dar todo de uno para que, bueno, la población o nuestros pacientes o la población en general pueda sentirse un poco contenido en este marco de tanta locura que se vive. Así que, para concluir, me gustaría, bueno, tratar de cerrar con algunas pequeñas palabras,
honrando a aquellas personas de salud, a aquellos compañeros de trabajo, al médico, al enfermero, al trabajador social, al terapeuta ocupacional que hemos perdido en la batalla contra la pandemia, al psicólogo, al kinesiólogo, a todo el personal de salud que falleció y que tenemos que recordarlo obviamente con la mejor sonrisa y seguir luchando, que ya pronto va a pasar y que no es más que una pesadilla, digamos. Así que bueno, les dejo un saludo fraterno a toda la comunidad y a toda la gente que nos está viendo, y que bueno, en algún momento nos encontraremos en algún congreso y bueno, solamente diciéndonos qué mal sueño que fue el 2020, ¿no? Y darle un gran abrazo, que hace tanto que no estamos esperando ese momento, ¿no? Así que bueno, los dejo en compañía de la presidenta, así cerramos esta charla. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los panelistas por tan excelente exposición. Ahora voy a compartir varias preguntas de los asistentes. El que guste puede contestar la misma, y si varios panelistas pues quieren abundar en el tema, pues así lo pueden hacer. La primera pregunta la hace Marianne Garay. En estos momentos históricos que vive el mundo, es imperativo reimaginar el hacer. Sin embargo, no se puede intentar progresar, cambiar o modificar estrategias si no logramos impactar la base. La legislación y política pública deben poder alinearse a rehacer. ¿Cuál es la recomendación de ustedes para lograr impactar el andamiaje legislativo? ¿Cómo lo logran en los distintos países? El que quiera comenzar, pues, tiene el turno. Yo invito a mis colegas, porque queremos ver en Puerto Rico cómo otros países lo hacen. Yo le cedo la palabra a Isaac porque me gustó mucho lo que transmitió. Yo creo que una de las cosas, como dije muy bien, es que tenemos que volver a ser creativos y no ponernos limitaciones de ese actuar del terapeuta ocupacional. Justamente esta semana me reunía con algunos compañeros de la Junta Directiva de la Asociación. En Panamá tenemos algo que me imagino que en otros países tienen, que son hoteles, hospitales. Han agarrado hoteles y los han puesto hospitales para tener algunos pacientes con COVID. Entonces yo le preguntaba, tenemos esta cantidad de gente en estos hoteles, hospitales, y que tienen problemas en sus actividades en la vida diaria, y hay que orientarlos y demás. Debemos de agarrar un grupo de terapeutas ocupacionales, llevarle esa propuesta al Estado y decirle, oye, mira, aquí hay terapeutas ocupacionales que pueden trabajar todo lo que son las actividades de la vida diaria, todas las ocupaciones, porque esa persona que está allá adentro, fuera que no está haciendo absolutamente nada, cuando sale, tú sabes, tiene esa funcionalidad, ese desacondicionamiento físico es tan marcado, y entonces va al trabajo, no es funcional, el trabajo lo quieren botar porque ya no es eficiente. Entonces necesitamos ver más allá de las áreas que usualmente elaborábamos, y ver que, como dije y como yo insisto, el COVID ya está, el COVID se va a mantener, y tenemos que tratar de aportar a esa nueva pandemia que está allá, y no solamente desde el punto de vista clínico, sino que yo también propongo que los terapeutas ocupacionales empecemos a trabajar a las personas que están en sus casas, que no están haciendo nada, o en esas comunidades, y como bien dijeron todos, empezar a trabajar y a educar de cómo mantener esas rutinas y esos hábitos que tenemos, que tienen que ser hábitos seguros, para volver a retomar esas actividades que de niños hacíamos. ¿A quién no jugaba con su familia? ¿Quién no? Me acuerdo y tengo un chiste que en donde yo trabajo, una de las doctoras decía, mi hija está jugando India en la tablet. Y nosotros dijimos, yo India en la tablet. Todas las normas o las reglas de India en la tablet es diferente al India de cartón, donde usualmente nosotros jugábamos. Entonces yo dije, yo no sabía y yo no me acuerdo todavía de las reglas de India. Entonces yo le dije, bueno, vaya al súper, vaya a la tienda, compre el India y se pone a jugar de verdad India en tabla,
en vez de usar la tablet en papel, o sea, en las fichitas. Ella dice, ay, Dios mío, tendré que hacer eso. Entonces le tocó a ella ir a estudiar un poquito y de verdad la mamá decía, mamá, le decía, al día siguiente nos contaba la compañera que la hija le decía, mamá, ¿por qué tú nunca me enseñaste a jugar estos juegos? Entonces yo creo que hay una carencia también de los niños y yo creo que también esta pandemia ha hecho que los lazos familiares en algunas familias han hecho separados, pero muchos se han fortalecido. Pero hay que llevarlos y hay que guiarlos. Y yo creo que nosotros podemos ser ese ente para que esa dinámica familiar se fortalezca. Y yo creo que el terapeuta ocupacional puede aportar mucho ahí. Gracias, Isaac. ¿Alguien más quiere abundar? Sí, yo quisiera complementar de que tenemos que hacernos cargo de que los terapeutas ocupacionales trabajamos a nivel de la ocupación. Y aunque suene de perogrullo, cuando podemos influir y trabajar sobre la ocupación, tenemos que también atrevernos a poder dar nuestra visión en cómo podemos actuar sobre lo que va a legislar o lo que va a encuadrar la ocupación. Y en ese sentido hablamos de programas de salud laboral, hablamos de programas de persona mayor, hablamos de programas de accesibilidad y diseño universal, hablamos de programas de rehabilitación laboral, hablamos de programas de rehabilitación de personas en situación de cárcel, donde cada uno de ellos está sometido o está enmarcado en una legislación. ¿Sí? Yo soy uno de los convencidos de que donde pongan a un terapeuta ocupacional puede hacer algo. Si nos logramos convencer de eso, basta de ir haciendo los contactos que corresponden como para poder integrar alguna mesa o alguna comisión que vea los elementos de la legalidad. Gracias, Mauricio. Que aporta rápido. Como dice Mauricio, complementando lo que ya mis colegas han hablado, la importancia de desarrollar evidencia para nosotros tener una herramienta poderosa para poder hacer legislación. O sea, somos muy apasionados los terapeutas ocupacionales y nosotros estamos más que convencidos de la importancia de nuestro rol para transformar vidas, para mejorar la salud y calidad de vida. Pero si no tenemos evidencia científica, si no desarrollamos nuestras propias nuestro propio base de conocimiento de cómo realmente impactamos vida, cuáles son nuestros logros de la terapia ocupacional en los diferentes escenarios de prestación de servicios con las diferentes poblaciones, pues no tenemos mucho de qué sostenernos cuando vamos a la legislatura para poder abogar por nuevos servicios y nuevas leyes que aporten a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Así que tenemos que ser un poquito más proactivos en términos de, ok, hay una necesidad, pero ¿dónde está la evidencia de que esa necesidad puede ser atendida por un terapeuta ocupacional? ¿Y cuáles son los logros de ese servicio cuando un terapeuta ocupacional, ¿verdad? Es el mediador para mejorar la calidad de vida de esas personas? Así que entiendo yo que si no podemos generar nuestra propia evidencia, por lo menos buscar, ¿verdad?, evidencia de países que sean similares a nosotros y que provea datos válidos, confiables, de que mira, sí, cuando un terapeuta ocupacional interviene en este tipo de servicio, podemos realmente mejorar la salud de esta población. Gracias, Elsa. La próxima pregunta. Perdón, Jorge. Sí. Quería hacer un pequeño aporte nada más, porque la verdad que cada uno, tanto Mauricio como Elsa como Isaac, dijeron algunos conceptos que me gustaría agregar. Creo que como terapeutas, en esta pandemia tuvimos 8 meses para pensar un montón de cosas. Y obviamente, como decía, aprovechando esta mala racha que todo el mundo está pasando, aprovechemos el tiempo libre para poder escribir, porque creo que estamos muy carentes de bibliografía o literatura de nuestra profesión, ¿no? Tenemos, hay muy poca producción, por un lado de evaluaciones, tenemos evaluaciones de hace 20 años, y que obviamente creo que en este tiempo que tenemos podríamos dedicarnos a aportar algo más, porque
las herramientas, pero a lo mejor no nos da el tiempo, y creo que es una oportunidad muy importante, por un lado, para actualizar evaluaciones y por otro lado, para escribir, porque creo que cada uno puede aportar mucho, porque creo que tenemos profesionales destacados y que hay profesionales, como en el caso de Elsa o de Mauricio o Isaac, de que pueden escribir un libro tranquilamente y transmitir, porque tenemos que dejar algo para la posteridad. Así que yo también quiero alentar a eso, a que no nos quedemos solamente con que el otro puede escribir, porque nosotros también, cada uno de nosotros podemos hacerlo. Gracias, Jorge. La próxima pregunta va dirigida a la academia. Marian Garay pregunta, ¿cuántas horas de práctica o semanas de práctica clínica les requieren a los estudiantes? ¿Cómo han flexibilizado las prácticas? Bueno, voy a empezar yo de nuevo. Yo creo que una de las cosas que se dejó claro a los estudiantes es que los muchachos tienen que hacer las prácticas y que no se, o sea, ellos pensaban, algunos pensaban que por pandemia se les iba como que a exonerar, por decir algo, las prácticas. Obviamente se les aclaró que no. Como todavía es un futuro incierto, porque en marzo nosotros teníamos la visión de que ya en octubre todo esto iba a estar normal y que se iban a retomar las prácticas. Pero llegó octubre y obviamente estábamos en la misma situación. Por lo menos en Panamá, el Ministerio de Salud solamente dio la apertura para las prácticas de los estudiantes graduandos. En coordinación con la coordinadora de práctica de la universidad, entonces armamos diferentes estrategias. Entonces, ejemplo, si en estos chicos ahorita están haciendo la práctica del semestre pasado, que sería del séptimo semestre, si eran, por decirle, 100 horas de práctica, entonces se les habló a los docentes y se les planteó, se les dijo, ok, de esas 100 horas podrían hacerse horas virtuales, se podrían hacer horas en salón de simulación, porque la universidad tiene salón de simulación, y cuántas horas se pueden hacer en lugares de práctica, porque tenemos que entender que los lugares de práctica nos están diciendo sí y no al mismo tiempo, o sea, o le están diciendo sí, pero a una experiencia yo creo que interesante, porque los muchachos van a hacer telerehabilitación, cosa que yo creo que ninguno de nosotros en la universidad nos enseñaron a hacer telerehabilitación, sino es ahorita que estamos haciendo. Entonces, más que todo se hizo ese ajuste, o sea, ver cuántas horas se pueden hacer a modo de un taller en los salones de simulación, si un porcentaje se puede hacer de manera virtual, pero el mayor porcentaje tendría o tiene que ser en los lugares de práctica. Pero manteniéndose la misma cantidad de horas, obviamente, ¿no? Ok. Gracias, Isaac. ¿Alguien más quiere aportar? Sí. Claro, yo creo que el concepto de la pandemia ha sido también una oportunidad como para darnos cuenta que estábamos encerrados en la academia y donde decíamos que muchas veces todo tenía que ser presencial, o la gran mayoría de ellos. Yo doy asignaturas que son eminentemente prácticas, como por ejemplo la ortótica, y nos hemos tenido que reinventar para poder entregar conceptos que se hacían ahí directamente a través de la pantalla virtual. Antes de unirme a este conversatorio, estaba terminando de dar un taller de órtesis por video, por sala de video, donde los estudiantes tenían el material en su casa y yo acá a este otro lado, a través de videos, les enseñé cómo hacer el molde, nos comunicamos cómo hacer, y después a través de videos y a través de la muestra directamente a través de esta conexión, cómo moldear. La verdad es que cuando nos vimos sometidos a esta necesidad, nuestra primera reacción fue, pero es imposible, ¿cómo vamos a enseñar órtesis por video? Y acá estamos, y logrando resultados bastante interesantes. O sea, yo les he tomado fotografías, les he dicho, mándenme fotos, pónganse la órtesis, utilícenla, y de verdad que ha sido un concepto muy, muy interesante.
verlo. Y de hecho hay instituciones en las cuales trabajo que ya están tratando de proyectar algunas asignaturas que sean presenciales, pero en virtualidad. Y que el estudiante no tenga que asistir tanto tiempo a la universidad, al campus, digamos, sino que hayan actividades que puedan ser realizadas de manera sincrónica y asincrónica en virtualidad y dar más libertad desde el punto de vista de la formación y también permitir que se logre el equilibrio ocupacional. Los estudiantes, y nosotros también lo vivimos, se estresan, apenas entran a la universidad se estresan. Entonces, poder lograr que el estudiante tenga tiempo para poder generar actividades que permitan compensar ese estrés también es importante y es tarea de nosotros. Gracias, Mauricio. Sí. La siguiente pregunta va dirigida a Mauricio Bastias, la hace Wency Bonilla. ¿Cuál es la importancia que tiene la participación de terapia ocupacional en procesos sociales y políticos? Todo lo que hacemos es política. Todo. Cada vez que tratamos de intervenir, imagínense, cuando yo quiero generar una rutina o quiero generar hábitos, estoy trabajando sobre la política que tiene ese hogar, que tiene esa familia. Por tanto, cuando comprendemos que la política va más allá de los políticos, o más allá de los partidos políticos, sino que tiene que ver en cómo generamos un estilo, o cómo generamos un hábito, o cómo generamos un sistema, o cómo... Quizás no vamos a generar el sistema, pero sí podemos aportar en generar las condiciones para que algo pueda ser planteado desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de nuestro rol como terapeutas ocupacionales, creo que siempre el rol de facilitador frente a todos estos elementos es uno de los más importantes. Si bien es cierto, podemos trabajar en mesas asociadas a nuestra especialidad, podemos trabajar en conversatorios de municipios, también tenemos la posibilidad de generar elementos políticos y sociales en nuestro quehacer diario, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo en el área de la salud ocupacional. Me toca trabajar con muchos trabajadores, hacer capacitación. Pero si yo no logro que el trabajador tenga claro cuál es su rol dentro de esta estructura, dentro de este mundo llamado empresa, no puedo lograr que él comprenda la importancia de que se cuide, por ejemplo. Cuando el trabajador no comprende que su quehacer dentro de la empresa es lo más importante, puedo echar todo lo que estoy haciendo en un saco roto. Por tanto, puedo generar elementos de política en una empresa, puedo generar elementos políticos sociales apoyando y organizando rutinas, por ejemplo, en una olla común. ¿Sí? Acá en Chile están llevando a efecto muchas ollas comunes en que la gente dona alimentos para generar comida para muchas personas que tienen una situación un poco más difícil. Cuando uno logra organizar rutinas en alguna manifestación, también cuando yo logro que un grupo, digamos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de esta forma, nos vamos a juntar acá, podemos llevar utensilios de primeros auxilios, podemos llevar elementos para protegernos en la cara, y vamos generando estaciones de trabajo que pueden hacer trabajo social, de política y social. Pero lo importante, antes que todo, es poder alejarnos o distinguir bien el concepto de política, que no necesariamente tiene que ver con los políticos y con los partidos políticos. Espero haber contestado la
la pregunta que tenía la colega o colega. Gracias, Mauricio. Tengo la última pregunta de Tielma Irizarry. Leo, he escuchado que los colegas de otros países hablan de terapeutas ocupacionales. ¿Cuentan con asistentes en terapia ocupacional en sus países? Adicional, ¿qué estrategias están usando para preparar a los profesionales de terapia ocupacional para ofrecer la teleterapia? Bueno, voy a hacer un pequeño aporte. Creo que en Argentina no existe la función, o sí la función, pero no hay una carrera de asistente en terapia. Por lo general, los que nos asisten es el asistente del hogar o el acompañante terapéutico o la enfermera de un hospital o el asistente del centro de día o el cuidador de un domicilio, ¿no? Otra cosa más, si bien parecería que hay una tendencia a que hasta cuarto año de cursado de la carrera se puede trabajar como asistente, el alumno avanzado, por lo general, cuando va a hacer una práctica, ahí es como que se transforma en el asistente del profesional, ¿no? Pero hasta ahora, obviamente, al haber pandemia, no hay, en las universidades, no hay asistencia a los hospitales, ni a las clínicas, ni a los geriátricos, así que casi todo se transforma todo se utiliza a través de la teleterapia o a través del ordenador, de la computadora. Así que, como bien decían mis colegas, se reinventó y, como bien decía Mauro, jamás se hubiese pensado que se podía confeccionar órtesis a través de una foto o a través de una cámara. Así que, para quien preguntó esto, para que quede claro, todo tiene que ver con todo porque es en el día a día. Hoy se habilita la asistencia a un bar, pero no se habilita la asistencia a un hospital, cuando es más importante un hospital que un bar, ¿no? Entonces, por ahí tiene mucho que ver con la dinámica de cada país. Reitero, en el caso nuestro, no hay asistencia de ningún tipo con respecto a los alumnos, que antes eran, digamos, nuestros colaboradores. Así que, por mi parte, yo creo que no existe por hoy esa figura de asistente porque no hay concurrencia. Gracias, Jorge. ¿Alguien más desea aportar? Acá en Chile tampoco existe la figura del asistente de terapia ocupacional como una oportunidad formativa, ¿sí? Sino que generalmente tenemos apoyo de personal del hospital, digamos, asistentes auxiliares, de la familia, psicoterapeuta, de los estudiantes en práctica, pero como una formalidad de asistente de terapia ocupacional no existe tampoco. Gracias, Mauricio. Igual pasa en Panamá, la figura de asistente no existe. En algún tiempo existieron, pero hace muchos años que actualmente los que están son 3, 4 y ya cuando ellos se vayan del sistema ya desaparece la figura como tal. Gracias, Isaac. Y una última pregunta que llegó. Si en sus países están considerando prácticas emergentes, no tradicionales, con posibles escenarios de práctica para sus estudiantes. Esto va dirigido a la academia. Bueno, la verdad no lo hemos considerado.
Pero como dije, como estamos en tiempo, yo creo que la pandemia nos ha hecho reconsiderar muchas cosas. Entonces, no es que ahorita voy a decir que no, pero uno, de acuerdo a las necesidades, vamos viendo, ¿no? Ahorita lo que sí, por lo menos en el caso de Panamá, una de las grandes limitaciones que hemos tenido ahorita es que los muchachos tienen que rotar en esta práctica, que es como la pre-práctica, la final, la parte de comunitaria y de salud mental. Y justamente esas son las áreas que se han visto más afectadas en cuanto a práctica. Todos los programas de salud mental han cerrado prácticamente, todos los programas comunitarios han cerrado. Entonces, nos hemos visto hacer una reingeniería y trabajar programas de salud mental con los estudiantes de la universidad. Entonces, hemos hecho como este tipo de actividades para que los muchachos empiecen a tan siquiera tener algo de competencias. Bien, gracias, Isaac. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre ese último punto? Yo entiendo que la pregunta va dirigida, ¿verdad?, a nuestros colegas en los otros países, porque sí, eso es lo que queremos conocer, cómo otros países están abordando estos retos. Pero rapidito, ¿verdad? Entiendo, yo aunque yo no trabajo directamente con la parte clínica, pero nuestro programa ha trabajado fuertemente en explorar posibilidades de prácticas no emergentes, que no la hemos concretizado, ¿verdad? Pero hemos hablado de muchos escenarios no típicos, con esta mentalidad de ser flexible, pero a la vez competente para desarrollar las destrezas en nuestros estudiantes. Así que pensamos mucho en poblaciones y escenarios comunitarios, ¿verdad? Como una población cautiva que tenemos para poder llevar servicios de terapia ocupacional donde típicamente no reciben estos servicios. Pero dejo a mis colegas para que ellos entonces nos orienten sobre si han considerado estas prácticas en verdad. Bueno, yo no puedo opinar mucho porque obviamente no soy docente, pero sí hemos recibido alumnos en su época antes de la pandemia, pero yo no tengo al menos conocimiento, más allá de que trabajo en el Ministerio de Salud, no tengo conocimiento de que haya alguna práctica de este tipo, así que al menos no tengo ningún tipo de información al respecto. gracias, Jorge. Acá en Chile se han dado opciones de prácticas o de pasantías internacionales, por decirlo de alguna forma, pero todavía no están reguladas de manera general, digamos. Hay algunas instituciones que las llevan a efecto, hay algunos centros de estudio que las aplican como intercambio también, ¿sí? Yo he tenido algunas solicitudes de algunos colegas que me han dicho si pueden enviar estudiantes, pero en realidad no hay algo formal aún como que nos rija a todos. Yo creo que es una oportunidad. Por ejemplo, esto de la pandemia nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta que el hecho de hacer clases en un ambiente virtual se puede hacer en todos lugares. En todos lugares. O sea, yo he tenido la posibilidad de hacer clases y dar charlas en muchos lugares a través del espacio virtual y es lo mismo. Por tanto, puede ser un primer paso el poder intercambiar experiencias docentes, por ejemplo. El hacer el contacto docente de un país a otro para entregar clases puede ser un primer paso, aprovechando este periodo, para posteriormente poder hacer un intercambio presencial. Podría ser algo así. Ok, gracias, Mauricio. Y rapidito, porque no me gustaría dejar esta pregunta fuera, ¿cuál ha sido la mayor necesidad de los estudiantes para tomar sus cursos virtuales? En ese sentido, creo que la brecha de la conectividad, la principal dificultad
ha sido el no tener la posibilidad de conectarse, no tener la conexión de internet o no tener el equipo para poder conectarse ha sido la principal brecha a tomar en cuenta. El hecho de quizá para las instituciones no fue tan difícil migrar desde la presencialidad a la virtualidad, pero para los estudiantes sí fue difícil. Y pese a los esfuerzos que muchas instituciones han hecho de llevar equipos y llevar sistemas de conexión, no se ha logrado hasta ahora poder cubrir esa necesidad de manera eficiente en todos los estudiantes. Eso por una parte. Y lo segundo ha sido la gran interferencia que la clase virtual ha llegado a hacer en el sistema familiar. En que hay estudiantes que no pueden definitivamente hacer una clase en su casa porque su dinámica familiar no estaba o no está preparada para tener un espacio en el cual el estudiante pueda estar tranquilo, pueda estar en silencio, pueda tener la posibilidad de un espacio de estudiar y de recibir una clase sin ruido. Son elementos que hay que tomar en cuenta de aquí en adelante. Sobre todo, como les digo, se están proyectando en algunos centros educacionales el entregar la presencialidad a través de la virtualidad. Y son cosas que ya estamos comparando y estamos conversando para poder enfrentarlas. Gracias, Mauricio. Yo nada más como que para agregar a todo lo que muy bien dijo Mauricio, es que también no solamente desde el punto de vista de los muchachos, sino ver que también los docentes tuvimos muchas barreras, porque muchos docentes de pronto no estaban preparados para el abrumador manejo de tanta tecnología. O sea, teníamos una computadora, usábamos el PowerPoint y punto. Pero ahora tenemos que usar el PowerPoint, tenemos que usar el celular, y lo tenemos que usar no sé cuántas plataformas, y también a muchos docentes eso les causó tanto estrés que también a la hora de, tú sabes, saber decir o pasar la información a los muchachos, no es lo mismo, como dijo bien Mauricio, o sea, él está dando sus talleres de órtesis de manera virtual y otros docentes dirán, no, yo no voy a dar eso, no lo puedo dar, y se cierran. Entonces hay que como docente ser abierto y también aceptar y decir que los muchachos pueden en algún momento tener problemas de conexión y ser flexible, porque también eso nos ha enseñado la virtualidad, a ser flexible con los muchachos. Y también ser creativo a la hora de poner parciales, porque ya no es el simple parcial de escoger el escrito o el oral como tal, sino hay que empezar a utilizar las herramientas. Yo le digo a mis muchachos, ustedes son la nueva tecnología, ustedes deben de hacer videos en YouTube mejores que los que yo hago. Entonces, debemos de apostar por esas habilidades que ellos la traen innata y sacarle mayor provecho, ¿no? Y fuera de que hacer actividades asincrónicas, personas sincrónicas, y para que no sea tan aburrida, porque, o sea, sentarnos aquí, o sea, toda la tarde, todos los profesores, ya viene este profesor, este es el que me puso la charla, no sé qué. Entonces, tratar de ser más o menos a la hora de sentarnos al hablar frente a las computadoras, para que mantengamos esa conexión, aunque sea virtual. Ellos al inicio estaban felices porque no iban a la universidad, ahora extrañan los pasillos de la universidad, ¿no? Entonces, extrañan estar allá, extrañan ver al profesor que los regañen, extrañan al profesor, o sea, ellos ya extrañan eso, igual nosotros los extrañamos, pero yo creo que esa es parte de todo lo que, del vivir de pandemia. Gracias, Isaac. Gracias a todos los panelistas por tan valiosa información que han compartido en esta noche. Todos estamos muy complacidos, tanto las personas que se conectaron por Zoom y se conectaron por Facebook, ¿verdad? Porque hemos aprendido mucho y lo más importante es ver diferentes perspectivas de nuestra realidad. Y entiendo que el lema Reimaginando el Hacer es parte de nuestro dominio como terapeutas ocupacionales y nos lleva más a un repensar de nuestras raíces, de lo que somos, nuestro propósito en la comunidad, en nuestro diario vivir.
y nos lleva a demostrar lo necesario y lo irreemplazable que somos, tanto en la comunidad como en los servicios de salud, en la academia, en las escuelas, en todos los lugares en los cuales nosotros nos desempeñamos. Así que esto nos lleva a reflexionar cómo es que nosotros vamos a continuar ejerciendo nuestra profesión y demostrando lo necesario y lo irreemplazable que somos. Así que muchas gracias a todos. Antes de irnos, Isaac nos va a hacer una invitación. Voy a presentar un visual y me gustaría cerrar con ese visual porque es muy agradable. Así que voy a presentar el vídeo y luego pues Isaac nos explica. Un cordial saludo de parte de todos los terapeutas ocupacionales de Panamá. PEN, Panamá te invita al 14º Congreso Latinoamericano de Terapia Ocupacional. ¡Te esperamos! Vengan a conocer el país que cambió el horizonte y transformó el mapa, Panamá. La Universidad Especializada de las Américas y el cuerpo docente los invita al 11º encuentro de carreras y escuelas de terapia ocupacional de Latinoamérica. Panamá amplió su canal y nosotros le abrimos las puertas a los estudiantes latinoamericanos. Cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Terapia Ocupacional. Panamá los espera. ¡Panamá!